Una para terminar. Y en cierta forma sí, aunque habría de flexibilidad unos días más para de la semana que entra. De todas formas, si alguien, alguna o alguno de ustedes no ha entregado los trabajos completos, necesito que me lo diga o me lo haga saber de manera individual, pues, para abrirles el espacio, dejarles ahí tiempo. La idea sería que todo finalizara el viernes. Me he limitado a responderles a los trabajos. Muchos los han entregado y me da gusto. Pero me he limitado porque estoy esperando a que lo hagan la gran mayoría para empezarles a responder y pues que tengan ya como su calificación y empiecen a sumar. Este trabajo que les voy a encargar es un trabajo extra. Y si digo extra es porque les va a impactar eh, en, ay, en el examen semestral. O sea, si logran resolver lo que les propongo, pueden sumarse esos puntos al examen semestral y entonces tener un colchón más, como más blandito para que sea sencillo para ustedes esa parte. No es un examen, en realidad es una serie de pasos que se tienen que cumplir para hacer un trabajo. Entonces, esa parte ustedes la resuelven. Ahorita yo les voy a decir las indicaciones al final. Pero antes que cualquier cosa, abro el espacio para si alguna... Buenos días, Karina Nava. Si alguna o alguno de ustedes tiene dudas sobre la plataforma, necesito que me las diga y la respondo. Bueno, me imagino que el silencio es porque no hay ninguna duda. De todas formas, saben que me las pueden preguntar a horas hábiles, por favor, para que les resuelva lo que ustedes tienen ahí de intriga. Bueno, voy a hablar ahora. La segunda parte es hablar de donde nos quedamos, el tema que es Martín Lutero. A mí me parece muy interesante. Y luego las indicaciones del trabajo. Igual ustedes pueden tomar nota para las indicaciones y decirles a sus compañeros que pues ahí están en el video o ustedes se las pasan y pues ya tienen ahí la información. A ver, mira, voy a empezar a hablar de esto. Estuvimos revisando o les estuve tratando de explicar. Voy a moverme esto acá. Y tratando de explicar qué era la Reforma Protestante. Estamos hablando de la Edad Media. Cuando digo Edad Media es algo muy curioso, porque a lo mejor alguna de ustedes o alguno la ha escuchado, y si uno se pone a analizarla como más a fondo, hay de repente muchas comparaciones con nosotros. Es una época donde la diversidad está muy presente. Imagínense que venimos de este periodo en el que los romanos habían conquistado Grecia y luego se pasaron a conquistar toda Europa, hicieron un caos, pero al mismo tiempo difundieron, por ejemplo, la lengua, difundieron, por ejemplo, la visión griega y comenzaron a instalarse ciudades, pequeños espacios o vulgos, donde pequeños espacios o vulgos donde la gente comenzaba a intercambiar, así como nosotros vamos a un mercado, ellos comenzaban a instalarse de esa manera en espacios donde artesanos, personas que sabían trabajar la madera, la plata, agricultores, sobre todo artesanos, comenzaban a instalarse. Y esos vulgos o esos espacios donde se instalaban los vulgares, ahorita aclaro quiénes son los vulgares, se instalaban curiosamente en laderas de montañas donde había ríos, donde había cruce de caminos, y digo cruce de caminos es porque los comerciantes pasaban y los comerciantes que venían desde China, algunos, y que iban a varias partes de Europa y a la India, se paraban ahí en esos espacios y comenzaban a intercambiar las famosas ferias. Así como las ferias que uno conoce donde llegan jueguitos, imagínense las mismas, donde hay jueguitos, pero también al mismo tiempo se venden muchas cosas. Y además se intercambia... Me esperan 2 minutos, permíteme. Permíteme. Profe. Esperen.
Bueno, ya, una disculpa, perdón. Una disculpa, de repente surgió algo. Entonces le estaba explicando que, ¿en qué me quedé? Ya no me acuerdo. Me agité de subir la escalera rápido. Les estaba explicando que estos romanos que se instalaron en la Edad Media y comenzaron toda una revolución. Bueno, al final de cuentas se empezaron a conformar los países, como los conocemos ahorita, o las comunidades. El dato curioso es que esas comunidades que vivían en esos espacios ya antes de que llegaran los romanos se mezclaron con ellos y comenzaban a generar la identidad y la lengua local. Por ejemplo, los ibéricos, la gente que vivía de este lado, del lado de España, se mezclaron con los romanos y comenzaron a hablar español. Los francos se mezclaron con ellos y comenzaron a hablar francés. Y así lo mismo el italiano, el portugués, el provenzal y muchas lenguas que se instalaron en Europa. Y de eso comenzó a generar identidad, porque ya no era el que hablaba latín, ya era el que hablaba español, ya era el que hablaba francés, ya era el que hablaba italiano. Y comenzaron a conformarse las identidades. Bueno, en ese espacio se instaló la iglesia. La iglesia como un espacio de poder muy importante. Y digo muy importante porque ese espacio de poder controlaba demasiadas cosas. Imagínense entonces que durante varios siglos la iglesia como una institución de poder que organizaba dinero, que captaba dinero también y que además avalaba a las personas. ¿Por qué? Porque decía, yo solo sé la Biblia, yo solo soy el que interpreto al Dios divino, y entonces háganme caso. Y dictaban las leyes. De hecho, las leyes se basaban en las consignas de la iglesia. Es también otra cosa curiosa. Entonces, la iglesia como un coto de poder que además avalaba a los gobernantes. O sea, si alguien quería gobernar algún lado, seas rey, seas líder de una zona, tenías que pasar por el beneplácito de la iglesia y le tenías que pasar un billete, el diezmo, ¿no? Las personas estaban obligadas, aunque no tuvieran dinero, a darles el 10%. Y si no tenían dinero, entonces tenías que trabajar para ellos. Tenías que hacer eso y gratis. Muchas iglesias se construyeron así, con el trabajo gratuito de las personas, mucho por el pago del diezmo. Bueno, en toda esta configuración, que para muchos les parece mala, que para muchos les parece como abusiva, aparece Martín Lutero. Y entonces voy a compartir pantalla ahora sí, para que vean. Miren, fíjense. Martín Lutero es un personaje demasiado particular. Y estamos hablando más o menos, aquí viene, nace en 1483, es la idea que se tiene, y en el siglo XV. Entonces quiero que se instalen en el siglo XV. ¿Qué pasaba en el siglo XV? Por ejemplo, Europa estaba dominada por la iglesia y por el mundo cristiano. Fíjense, aquí está. El mundo conocido, el mundo civilizado es Europa. El resto es salvaje. Las comunidades salvajes eran aquellas que no eran cristianas. Entonces, aquello que no era cristiano, aquello que no congeniaba con la ideología del Vaticano, era salvaje, era hereje. Aquí viene la palabra hereje, era incivilizado. Entonces, los grupos que estaban dentro de Europa o de la Europa conocida como la civilización y que no congeniaban con alguna idea de la iglesia, entonces eran relegados. Igual los países, las personas. Por ejemplo, hay muchos grupos humanos que terminaron siendo herejías y que formaban parte de la visión cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no estaban de acuerdo con algo. Es que el Vaticano controlaba la fe por medio de las iglesias y el diezmo. Además, avalaba la legitimidad de las cosas. Lo que les dije, controlaba la fe y además el dinero. La sociedad se organizaba siendo Dios y la iglesia, la parte más alta, los reyes y por último el pueblo. A ver, esta parte es importante. No estoy diciendo que la iglesia sea mala, simplemente las personas que la administraban en esos momentos no eran el ideal cristiano. Y entonces la gente los comenzaba a ver. Pero los comenzaba a ver, pero como había mucho respeto, y además eran avalados por los estados, o sea, si tú le hacías algo a la iglesia, el estado iba a ir contra ti. Las personas en el poder, los reyes iban a ir contra ti. Entonces era una combinación mortal si tú decidías no hacerles caso. Esta parte que les puse de que
Bueno, déjame, dejé de mostrarles ya. Perdón. Dice, esta normalidad se caracterizó por abusos, aquí estamos, aquí, por abusos de posición y poder por parte de la iglesia. Esto produjo enojo, obviamente, esto produjo enojo. Estos abusos comenzaron a hacer un caldo de cultivo para ideas de revueltas, de violencia. Martín Lutero protesta ante estos abusos y propone, entre muchas cosas, libertad para interpretar la Biblia y traducirla a los idiomas locales. No solo debía ser leída, no se leída, aquí lo escribí mal, en latín y griego. Esta parte es crucial porque entonces si las personas hacían de la Biblia su modo de vida y de cierta manera sí, la parte de que les decía qué hacer en todo, en la parte familiar, sexual, en la parte económica, en la parte de trato con los demás. Entonces imagínense que las personas no sabían leer latín y griego, pues le hacían el caso a un cura. Una de las propuestas de Martín Lutero, y en este caso revolucionaria para ese tiempo, era que las personas tenían que leer la Biblia e interpretarla como ellos pensaban, ¿no? Obviamente bajo unas directrices, pero debían de leerla en su idioma original, en su idioma local. Fin de los abusos del poder clerical, proclamación de las 95 tesis. Y aquí empieza todo el show, todo, perdón que lo diga, todo el desmadre. ¿Por qué razón? Porque es a partir de las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Y qué digo que son las 95 tesis? Es muy sencillo, lo voy a decir. Es una hoja de papel que clava en la puerta de una iglesia, donde da los 95 reclamos o las 95 propuestas o las 95 ideas que él decía que eran importantes de superar para que la iglesia fuera otra. Obviamente eran reclamos, eran denuncias de abuso de poder y para ser mejores, ¿no? Aquí encontré un texto, miren, decía las 95 tesis de Martín Lutero que dividieron la iglesia. Decían muchas cosas, pero miren, aquí está el documento original, así se ve el documento original de las 95 tesis, publicado por él. Un asunto muy importante, publicado. Si digo publicado es porque este es uno de los primeros textos que comenzó a masificarse en medio de la imprenta. Eso también es algo crucial para que empiece el movimiento de Martín Lutero a tomar fuerza. Dice, a ver, a continuación una selección de algunas de las tesis más significativas. Se notará el lenguaje muy directo que utiliza y el recurso a la ironía. Eran muy irónicas. Dice, el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistiría íntegramente. Traducción: el Papa no puede culpar a nadie. El único que puede culpar a las personas es Dios. Y el Papa juzgaba y culpaba en ese momento. Dice, mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. También le echa a los curas. Quiero encontrar una que hable acerca de... dice, cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intersección de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Aquí estaba criticando que la iglesia recibiera apoyos económicos y que además se hiciera, como dicen, pato, ¿no? Y eran muchos, pues toda la gente le daba dinero. Y así se va. Las 95 tesis comienzan a ser como una especie de pólvora. Dicen, ¿de pólvora para qué? Para las personas y para la iglesia. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Y aquí ya estoy para terminar. Sucedió un movimiento que se convirtió en el luteranismo. El luteranismo fue una posición frente a la iglesia para protestar, por eso les llamaron protestantes y por eso ahora se sigue llamando protestantismo, por este origen que tuvo de Martín Lutero protestando ante la iglesia. Era una posición para decir, yo me quiero manejar bajo mis reglas, bajo otra idea. Curiosamente, este movimiento que generó Martín Lutero suscitó algo bien interesante siglos después. Hay un sociólogo, Weber, muy famoso, que escribe un libro que se llama, si no me equivoco,
El origen del capitalismo y la ética protestante, o la ética protestante y el origen del capitalismo, no recuerdo el título, lo leí hace muchos años en la universidad. Eh, bueno, no hace muchos años. El asunto es que es bien curioso porque él analiza a los pueblos donde se instaló el protestantismo y obviamente los compara con los pueblos donde no había protestantes. Les voy a poner un ejemplo, la parte de Alemania, de los reinos alemanes, y la parte de España, donde estaban los reinos de España. Y en esta parte de los reinos alemanes surge el capitalismo, o el germen del capitalismo. Y les pongo un gran ejemplo, ¿sí? Mientras que en España, en estos periodos, después del protestantismo, las personas tenían que dar todo a la iglesia, y además existía una fuerte carga de culpa porque tú eres pecador y tú desde que naciste estás pecando y tú desde que tengas toda la vida te vas a tener que arrepentir para alcanzar el cielo. En cambio, las visiones alemanas eran un poco más flexibles. Y ahí, por ejemplo, surge esta idea de que todos somos un poco más libres y entonces esto prendió el foco, y si somos todos más libres también somos más libres económicamente. Porque además las visiones en España decían que tenías que dar todo, ¿no? Lo más que pudieras a la iglesia porque era tu obligación. Y en cambio acá no. Acá las personas fueron libres de hacer dinero y comenzó a acumularse el capital. Yo ya no soy el que le va a dar a la iglesia, yo soy el que tengo dinero para mí, lo tengo ahorrado y puedo gastarlo. Es crucial y es el germen del capitalismo. Y el capitalismo pues es algo que nos cruza a todas y a todos nosotros. Total, hasta aquí la clase. ¿Qué es lo que van a hacer como aporte extra? Estoy hablando ahora que me gustaría que realizaran un texto. Pero si no pueden hacer un texto, entonces graben un video, hagan un audio. No quiero que hagan un dibujo o una infografía esta vez. ¿De qué va a tratar? El texto va a tratar acerca de las consecuencias de la reforma protestante en la vida moderna. Quiero que se pongan a pensar lo siguiente. ¿Por qué lo que hizo Martín Lutero y cómo tiene un impacto en la vida de nosotros? Para eso obviamente van a tener que investigar. Ese impacto es grande, ¿no? Y se puede encontrar muchísima información. Así que yo les recomiendo que empiecen a empezar a buscar información, googleando el impacto de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Y no solamente en la vida moderna, sino nada más así sola, y luego empiezan a generar información. ¿Qué es lo que tiene que hacer un texto? Un texto, no hay extensión, pero tiene que explicar cuáles son las razones que ustedes encontraron para decir es cierto o no es cierto que hay un impacto de la reforma protestante en la vida moderna, en la vida de nosotros, y cómo es que se nota ese impacto. Sí o no. No quiero que corten y peguen, si no, no vale. El trabajo es una opinión. Si van a utilizar información que no es de ustedes, pues entonces es formato APA. El bloque que viene voy a empezar a hablar de formato APA. Aparte, quien quiera entrarle, pues es una lección extra. Les va a servir en la universidad, por cierto. Entonces, voy a hacer eso, pero no quiero que corten ni peguen. Es su opinión. Media cuartilla, una cuartilla, dos cuartillas, no me importa. Digo, más de dos cuartillas creo que sería demasiado. Pero una cuartilla sería excelente y suficiente. O que graben un video o que graben un audio explicando esas razones. Les doy esa opción. Es extra, ya saben. Si se realiza y está bien, va a ser van a tener los puntos extras para el semestral. Y si no, pues les informaría, ¿no? Sobre todo porque espero que no corte, que copien y peguen. A ver, hasta aquí sería, por si tienen alguna duda, pregunta, comentario, aclaración.